¿Por qué la dinastía Tang es considerada la más grande en la historia de China? ¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización pudo alcanzar un nivel de esplendor tan absoluto que incluso hoy, siglos después, su nombre resuena con respeto y admiración en todo el mundo? Esa pregunta nos lleva directamente al corazón de China, a una época dorada que transformó para siempre la historia de una nación, la dinastía Tang. Surgida en el año 618, tras el colapso de la efímera dinastía Sui, la Tang emergió de las cenizas de conflictos internos y guerras que habían devastado el país. Pero, ¿qué fue lo que realmente la convirtió en la Edad de Oro de China? ¿Y por qué sigue siendo considerada como la cúspide del poder, la cultura y la innovación? Lo primero que debemos entender es que la dinastía Tang no fue simplemente un periodo de gobernantes eficientes o conquistas territoriales. Fue una era en la que la creatividad humana, la tolerancia religiosa, el comercio internacional y el refinamiento cultural alcanzaron alturas sin precedentes. Durante este tiempo, las fronteras chinas se expandieron más allá de lo que cualquier otra dinastía había logrado, abarcando regiones que hoy conocemos como Mongolia, Corea, Vietnam y gran parte de Asia Central. Esta expansión no solo tuvo implicaciones militares o políticas, sino que también permitió un intercambio sin igual de ideas, tecnologías y tradiciones, convirtiendo a la China Tang en un verdadero crisol de civilizaciones. Pero la grandeza de la Tang no se limita a su poder territorial. La administración del imperio alcanzó un nivel de sofisticación que sería admirado incluso por gobiernos modernos. Se estableció un sistema de exámenes imperiales que evaluaba a los candidatos no solo por su conocimiento de la ley y la administración, sino también por su dominio de la literatura y la filosofía confuciana. Esto significaba que los gobernantes podían seleccionar funcionarios verdaderamente capacitados, lo que garantizaba estabilidad y continuidad en un imperio vasto y diverso. Además, la capital, Chang'an, se convirtió en un centro urbano impresionante, un lugar donde se entrelazaban comerciantes de Persia, monjes budistas de la India, artesanos de todo el continente asiático y diplomáticos de los rincones más lejanos del mundo conocido. La ciudad no solo era la sede política, sino también un epicentro cultural y comercial que reflejaba el espíritu cosmopolita de la dinastía Tang. La literatura y las artes florecieron como nunca antes. Poetas como Li Bai y Du Fu crearon obras que no solo capturaban la esencia de su tiempo, sino que también trascendieron las fronteras de su propia cultura, influenciando generaciones futuras de escritores y artistas. La pintura y la escultura alcanzaron niveles de perfección técnica y expresiva que serían venerados durante siglos, y la arquitectura se transformó en una mezcla de funcionalidad y belleza, con palacios, templos y jardines que aún hoy son objeto de estudio y admiración. Esta combinación de poder militar, eficiencia administrativa, riqueza cultural y apertura al mundo es lo que hace que la dinastía Tang se considere la más grande en la historia de China. Sin embargo, a pesar de todo su esplendor, la historia de la Tang no estuvo exenta de conflictos internos, intrigas palaciegas y desafíos políticos que pusieron a prueba la estabilidad del imperio en numerosas ocasiones. Y es precisamente a través del examen de esos desafíos, de los triunfos y fracasos de sus emperadores, que podemos comenzar a entender por qué su legado perdura hasta nuestros días y cómo logró moldear la identidad de China de maneras que ninguna otra dinastía podría haber logrado. Para comprender la magnitud de la dinastía Tang, debemos adentrarnos en la estructura política que permitió a este imperio mantenerse fuerte y cohesionado durante más de 3 siglos. A diferencia de muchas otras dinastías que dependían exclusivamente de la fuerza militar o de la lealtad personal hacia un gobernante, la Tang implementó un sistema centralizado de administración que equilibraba autoridad y meritocracia. El emperador Taizong, uno de los más emblemáticos de esta dinastía, estableció un modelo de gobierno basado en la eficiencia burocrática y la equidad legal. Los ministros y funcionarios eran seleccionados a través de exámenes rigurosos que evaluaban su conocimiento del confucianismo, la historia y la literatura clásica. Esto garantizaba que el poder no residiera únicamente en la sangre real, sino también en la competencia de quienes manejaban la maquinaria administrativa del imperio. Sin embargo, la política Tang no era solo un ejercicio de eficiencia interna, también se destacaba por su habilidad diplomática. La dinastía mantenía relaciones estratégicas con tribus nómadas, estados vecinos y comerciantes extranjeros, creando una red de alianzas que aseguraba la paz en las fronteras y fomentaba el intercambio cultural. La ruta de la seda, que atravesaba el corazón del imperio, no solo transportaba seda, porcelana y especias, sino también ideas, religiones y tecnologías. Gracias a esto, la China Tang se convirtió en un verdadero epicentro de conocimiento y cosmopolitismo, donde budistas, taoístas, musulmanes,
cristianos y comerciantes de Asia Central podían convivir e interactuar en un mismo espacio urbano. Chang'an, la capital, era un mosaico de culturas y lenguas, un lugar donde la diversidad no solo era tolerada, sino celebrada. La vida cotidiana de los ciudadanos durante la Tang también refleja la grandeza de esta era. Los mercados eran bulliciosos y sofisticados, con productos que llegaban desde regiones tan lejanas como Persia e India. Los ciudadanos podían disfrutar de teatro, poesía, música y danza, mientras que los avances en agricultura y tecnología mejoraban la calidad de vida de la población. La invención de la imprenta de madera y la difusión de libros permitió que la educación y la cultura se expandieran a más sectores de la sociedad, sentando las bases de un progreso intelectual sin precedentes. Este florecimiento cultural no solo embellecía la vida diaria, sino que también consolidaba la identidad del imperio como un lugar de refinamiento y sabiduría. Aún así, el esplendor de la Tang estaba acompañado de tensiones internas. Las luchas por el poder en la corte, la ambición de los señores militares y los conflictos con tribus fronterizas eran constantes recordatorios de que ningún imperio es invulnerable. No obstante, la capacidad de la dinastía para superar estas dificultades, reorganizar sus estructuras administrativas y mantener la estabilidad general fue un testimonio de su resiliencia y visión a largo plazo. Esta combinación de administración avanzada, diplomacia eficaz, vida cultural rica y capacidad de adaptación frente a crisis internas es lo que explica por qué la dinastía Tang es considerada un modelo de gobierno y sociedad en la historia de China. A medida que avanzamos en este viaje, comenzaremos a explorar cómo los emperadores Tang, con sus decisiones estratégicas y su visión cultural, no solo consolidaron el poder del imperio, sino que también dejaron un legado que influiría en siglos posteriores, moldeando la identidad de China de manera profunda y duradera. La historia de la Tang nos enseña que la grandeza de un imperio no depende únicamente de la conquista, sino de la capacidad de integrar cultura, política y sociedad en un tejido que resista la prueba del tiempo. Si queremos entender por qué la dinastía Tang es considerada la más grande de la historia de China, no podemos dejar de lado su incomparable legado cultural y artístico. Durante este periodo, la creatividad alcanzó niveles que transformarían para siempre la percepción del arte y la literatura en Asia. Los poetas de la Tang, como Li Bai Du-fu, no solo fueron cronistas de su tiempo, sino que también capturaron la esencia de emociones universales: el amor, la pérdida, la naturaleza y la reflexión filosófica. Sus versos, llenos de sensibilidad y maestría técnica, siguen siendo estudiados y admirados en todo el mundo, y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras chinas. La poesía se convirtió en un reflejo del alma de la dinastía, un testimonio de la sofisticación intelectual que caracterizaba a la élite y al mismo tiempo impregnaba la vida cotidiana de la población. La pintura y la escultura también alcanzaron su apogeo durante la Tang. Los artistas desarrollaron técnicas que lograban una fusión entre realismo y simbolismo, creando obras capaces de transmitir tanto la forma física como el espíritu de los sujetos representados. Se perfeccionaron estilos que capturaban la majestuosidad de la corte imperial, la espiritualidad de los templos budistas y la armonía de los paisajes naturales. Estas manifestaciones artísticas no eran meros adornos, eran vehículos de comunicación cultural y espiritual que reflejaban la filosofía y los valores de la época. Los templos y monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje y preservación del conocimiento, donde se copiaban sutras y se debatían ideas filosóficas que integrarían siglos de pensamiento oriental. La religión jugó un papel fundamental en la grandeza de la Tang. Aunque el confucianismo guiaba la administración y la ética social, la dinastía fue notable por su apertura a diversas creencias. El budismo alcanzó un esplendor sin precedentes, con templos que servían como centros de enseñanza y refugio espiritual. Además, taoísmo, cristianismo nestoriano, judaísmo e islam encontraron espacio en un imperio que promovía el intercambio de ideas y la tolerancia religiosa. Esta pluralidad no solo enriqueció la vida cultural, sino que también fortaleció la cohesión social, creando una sensación de identidad común sin sacrificar la diversidad. La combinación de religiones y filosofías permitió un diálogo intelectual que fomentaba la innovación, la reflexión moral y la creatividad, aspectos esenciales que contribuyeron al brillo de la época. Pero la dinastía Tang no solo se destacó por la poesía, la pintura y la espiritualidad. También fue pionera en avances tecnológicos y científicos. La imprenta de madera permitió la difusión masiva de libros y conocimientos, contribuyendo a la educación y a la preservación de la cultura. La medicina, la astronomía y la ingeniería hicieron progresos significativos, mejorando la vida de millones de personas. Incluso en la vida cotidiana, la innovación era evidente.
La arquitectura, la cerámica y la moda reflejaban una combinación de funcionalidad, estética y sofisticación que no tenía precedentes. La sociedad Tang, por lo tanto, se caracterizaba por un equilibrio perfecto entre poder, arte, ciencia y espiritualidad, un ecosistema que permitía a cada individuo aportar al crecimiento del imperio de acuerdo a su talento y posición social. Además, la vida urbana durante la Tang refleja este esplendor de manera vívida. Las calles de Chang'an estaban llenas de mercados, teatros y jardines, lugares donde ciudadanos de todas las clases sociales podían disfrutar de espectáculos, música y festivales. El comercio internacional traía especias, textiles y metales preciosos de tierras lejanas, mientras que artesanos locales transformaban estos materiales en obras de arte que maravillaban tanto a la élite como a los visitantes extranjeros. Esta interacción entre lo local y lo global convirtió a la Tang en un verdadero centro cosmopolita, donde la riqueza material y cultural coexistía con una sofisticación intelectual y estética sin igual. Así, al observar la dinastía Tang desde la perspectiva de la cultura, la espiritualidad y la innovación, entendemos que su grandeza no se limita a poder militar o a la extensión territorial. La Tang creó un entorno en el que la mente humana, la creatividad y la tolerancia podían prosperar, construyendo un legado que influiría en siglos posteriores y que todavía hoy despierta admiración en todo el mundo. Cada poema, cada pintura, cada descubrimiento científico y cada expresión religiosa era un reflejo del espíritu de una dinastía que logró elevar a China a una dimensión casi legendaria, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Mientras la dinastía Tang florecía culturalmente, también consolidaba su poder a través de conquistas militares estratégicas y una diplomacia astuta que extendió la influencia de China mucho más allá de sus fronteras. A diferencia de imperios que simplemente imponían su autoridad mediante la fuerza bruta, los Tang combinaron habilidades militares con inteligencia política, creando un sistema de control que equilibraba expansión y estabilidad. Desde el inicio de su reinado, emperadores como Taizong y Xuanzong comprendieron que la grandeza de un imperio no dependía solo de ocupar territorios, sino de integrarlos de manera que respetara las culturas locales y fomentara la cooperación. Esto permitió que regiones distantes, como Asia Central, Mongolia y la península de Corea, se incorporaran al imperio sin provocar una resistencia prolongada que debilitara la autoridad central. El ejército Tang se convirtió en un modelo de organización y disciplina. Su estructura combinaba infantería, caballería y unidades especializadas capaces de operar en terrenos variados, desde las estepas del norte hasta los valles montañosos del sur. Además, los Tang desarrollaron sistemas logísticos avanzados que aseguraban suministros constantes para las tropas, permitiendo campañas prolongadas sin comprometer la seguridad interna. La combinación de estrategia, entrenamiento riguroso y tecnología militar avanzada consolidó la reputación del imperio como una fuerza casi imparable en Asia Oriental y Central. Sin embargo, más allá del dominio territorial, la verdadera fortaleza de la dinastía Tang residía en su habilidad para establecer redes de influencia diplomática. La ruta de la seda, ya mencionada en las partes anteriores, desempeñó un papel fundamental en esta estrategia. No solo facilitaba el comercio de seda, especias y porcelana, sino que también permitía el intercambio de información, alianzas políticas y matrimonios estratégicos entre familias nobles. Embajadas de lugares tan lejanos como Persia, Japón y la India llegaban a la corte Tang, trayendo regalos, conocimientos y noticias de otras civilizaciones. Esta interacción internacional no solo enriquecía el imperio, sino que también reforzaba su prestigio, consolidando a la dinastía Tang como un actor central en la política y cultura de Asia. El poder militar y diplomático también se reflejaba en la seguridad interna. A diferencia de dinastías anteriores que enfrentaban rebeliones frecuentes, los Tang implementaron sistemas de vigilancia y control que prevenían levantamientos y aseguraban la estabilidad. La combinación de leyes justas, administración eficiente y presencia militar estratégica creó un entorno donde la población podía prosperar y la economía crecer sin interrupciones significativas. Ciudades como Chang'an y Luoyang no solo eran centros de comercio y cultura, sino también bastiones de autoridad, diseñadas para reflejar el orden y la grandeza del imperio. No obstante, la expansión y el poder Tang no estaban exentos de desafíos. La presión de tribus nómadas, las intrigas de la corte y los conflictos con potencias extranjeras ponían a prueba la resiliencia de la dinastía. Sin embargo, la capacidad de adaptación y la visión estratégica de los emperadores Tang les permitió superar estas crisis, consolidando su legado como una dinastía que combinaba inteligencia política, fuerza militar y visión cultural.
Este equilibrio único entre poder y refinamiento explica por qué la Tang no solo es recordada por sus conquistas, sino también por su influencia duradera en la historia de China y de Asia en su conjunto. Así, al analizar la política externa y la fuerza militar de la Tang, podemos ver que la grandeza de esta dinastía no se limitaba al esplendor interno, sino que se proyectaba hacia el mundo, estableciendo un estándar de poder y diplomacia que sería admirado por siglos. Cada campaña, cada alianza y cada tratado reforzaba la imagen de un imperio invencible y sofisticado, capaz de mantener su influencia y prestigio incluso ante desafíos internos y externos. La historia de la dinastía Tang nos enseña que el verdadero poder no reside solo en la fuerza, sino en la capacidad de combinar estrategia, cultura y diplomacia para construir un legado duradero y respetado en todo el mundo conocido. Además de su esplendor militar y diplomático, la dinastía Tang brilló por su desarrollo social y económico, elementos que consolidaron su fama como la era dorada de China. La sociedad Tang se caracterizaba por un equilibrio entre jerarquía y movilidad social, gracias al sistema de exámenes imperiales y permitía a individuos talentosos, independientemente de su origen, acceder a posiciones de poder y prestigio. Esta meritocracia relativa fomentaba la educación y el esfuerzo personal, y creaba un ecosistema donde la habilidad y el conocimiento eran tan valiosos como la nobleza de nacimiento. Familias enteras se dedicaban a preparar a sus hijos para los exámenes, generando una cultura de estudio y aprendizaje que fortalecía no solo al individuo, sino al imperio entero. La economía Tang era igualmente impresionante. La agricultura prosperaba gracias a innovaciones como la rotación de cultivos y el desarrollo de sistemas de riego avanzados que aumentaban la productividad. Esto aseguraba excedentes suficientes para alimentar a una población en constante crecimiento y permitir que grandes sectores de la sociedad se dedicaran al comercio, las artes y la administración pública. Ciudades como Chang'an y Luoyang eran verdaderos centros económicos, donde mercados bulliciosos ofrecían productos provenientes de todas partes del mundo conocido: seda de China, especias de la India, metales de Asia Central y perfumes de Persia. La moneda y los sistemas de crédito avanzados facilitaban transacciones complejas, fomentando una economía dinámica que sostenía la grandeza del imperio. La vida cotidiana durante la Tang también reflejaba un alto nivel de sofisticación. La arquitectura urbana era funcional y estética, con calles planificadas, sistemas de drenaje y áreas públicas para comercio y entretenimiento. Las festividades culturales y religiosas eran espectáculos impresionantes que unían a toda la población en celebraciones que reflejaban la riqueza y diversidad del imperio. La moda y la gastronomía mostraban un refinamiento notable, con textiles finos, joyas elaboradas y una variedad de platos que integraban ingredientes locales e importados, reflejando el carácter cosmopolita de la sociedad Tang. La ciencia y la tecnología avanzaron significativamente durante este periodo. La imprenta permitió la difusión masiva de textos, lo que promovió la educación y la preservación del conocimiento. La astronomía y la medicina alcanzaron niveles de precisión y eficacia que mejorarían la calidad de vida de millones de personas. Incluso la ingeniería civil mostró logros notables, con la construcción de canales, puentes y caminos que facilitaban el comercio y la comunicación en todo el imperio. Estos avances no solo eran prácticos, sino que también reforzaba la percepción de poder y la sofisticación de la Tang ante el mundo exterior. A pesar de este florecimiento, la dinastía Tang también enfrentó desigualdades y tensiones sociales. Los campesinos y trabajadores urbanos, aunque beneficiados por los avances tecnológicos y la prosperidad general, todavía vivían bajo la presión de impuestos y obligaciones que podían ser exigentes. Sin embargo, la estabilidad general del imperio, la administración eficiente y las oportunidades de movilidad social mitigaban estos desafíos y contribuían a la cohesión del imperio. En conjunto, la combinación de educación, movilidad social, prosperidad económica, vida cultural rica y avances científicos convirtió a la dinastía Tang en un modelo de civilización avanzada que ningún otro periodo de la historia de China había alcanzado. La vida durante la Tang no solo era segura y próspera, sino también estimulante intelectualmente y enriquecedora culturalmente, creando un ambiente donde la innovación y la creatividad podían florecer. Esta armonía entre estabilidad social, desarrollo económico y progreso científico es una de las razones por las que los historiadores consideran a la Tang como la más grande de todas las dinastías chinas. Así, al explorar la sociedad, la economía y los avances de la dinastía Tang, comprendemos que su grandeza no era solo superficial o militar, sino profundamente estructural, abarcando todos los aspectos de la vida humana y dejando un legado que influiría en generaciones futuras. Cada calle, mercado,
escuela y templo era testimonio de una civilización que había alcanzado un equilibrio casi perfecto entre poder, cultura y conocimiento, y que sigue fascinando al mundo más de 1000 años después. Aunque la dinastía Tang alcanzó niveles de grandeza que pocas civilizaciones en la historia han logrado, también enfrentó desafíos que pusieron a prueba la resiliencia del imperio, eventualmente marcaron el inicio de su declive. La historia de la Tang nos recuerda que incluso los imperios más poderosos no son invulnerables ante la combinación de tensiones internas, errores políticos y presiones externas. Entre los factores que debilitaron al imperio se encuentran las luchas internas por el poder, los excesos de algunos emperadores, la corrupción en la administración y las crecientes tensiones con militares regionales que buscaban autonomía frente a control central. Durante los últimos años del reinado de la Tang, la influencia de los eunucos y de facciones políticas dentro de la corte se intensificó, generando conflictos que debilitaban la autoridad imperial. Las decisiones erróneas y las intrigas palaciegas provocaban vacíos de poder que eran aprovechados por líderes locales y generales ambiciosos, erosionando la cohesión de un imperio que había sido altamente centralizado y eficiente durante siglos. Además, la presión fiscal y los problemas económicos comenzaron a generar descontento entre los campesinos y trabajadores urbanos, lo que derivó en revueltas populares que reflejaban la fragilidad social que podía surgir incluso en un periodo de gran prosperidad. Otro factor crucial en el declive Tang fue la creciente amenaza de fuerzas externas. Las incursiones de tribus nómadas en las fronteras norte y oeste desafiaban la seguridad del imperio y obligaban a desviar recursos militares y financieros que, a largo plazo, debilitaban otras áreas críticas de administración y defensa. La combinación de problemas internos y amenazas externas creó un ciclo difícil de romper, donde cada crisis aumentaba la vulnerabilidad del imperio y reducía su capacidad para recuperarse rápidamente. A pesar de estos desafíos, la Tang logró mantener estabilidad relativa durante mucho tiempo, un testimonio de la solidez de sus instituciones y de la visión de sus gobernantes anteriores. Sin embargo, incluso en su declive, la dinastía Tang dejó lecciones fundamentales que aún hoy son estudiadas por historiadores y líderes. Una de estas lecciones es la importancia de un equilibrio entre centralización y flexibilidad. Un gobierno fuerte necesita estructuras eficientes, pero también debe ser capaz de adaptarse a los cambios sociales y políticos para evitar colapsos. Otra lección es el valor de la tolerancia y la diversidad cultural. La apertura de la Tang a religiones extranjeras, comercio internacional y pensamiento diverso fue una fuente de fortaleza que contribuyó a su legado duradero. Además, la inversión en educación y cultura no solo enriqueció la sociedad, sino que aseguró que incluso después de la caída política, el conocimiento, el arte y la filosofía continuaran influenciando a generaciones futuras. El declive de la Tang no ocurrió de manera abrupta, sino que fue un proceso gradual que permitió que su legado se consolidara. A medida que los últimos emperadores enfrentaban rebeliones y desafíos, las ideas, tecnologías y tradiciones que florecieron durante su época continuaron propagándose, asegurando que la grandeza de la dinastía Tang sobreviviera más allá de su existencia política. Esto nos enseña que el verdadero impacto de un imperio no se mide únicamente por su duración o poder militar, sino por la profundidad y permanencia de su influencia cultural, social y científica. Al observar la caída de la Tang, comprendemos que incluso los periodos más gloriosos están sujetos a imperfecciones humanas y desafíos inevitables. Sin embargo, la capacidad del imperio para dejar un legado que trascendiera su propio declive es lo que realmente lo convierte en un referente histórico. La historia de la Tang nos muestra que la grandeza no está exenta de vulnerabilidades, pero que los logros alcanzados en administración, cultura, economía y diplomacia pueden resonar a través de los siglos, inspirando admiración y estudio incluso después de la desaparición política del imperio. Aunque la dinastía Tang alcanzó niveles de grandeza que pocas civilizaciones en la historia han logrado, también enfrentó desafíos que pusieron a prueba la resiliencia del imperio, eventualmente marcaron el inicio de su declive. La historia de la Tang nos recuerda que incluso los imperios más poderosos no son invulnerables ante la combinación de tensiones internas, errores políticos y presiones externas. Entre los factores que debilitaron al imperio se encuentran las luchas internas por el poder, los excesos de algunos emperadores, la corrupción en la administración y las crecientes tensiones con militares regionales que buscaban autonomía frente a control central. Durante los últimos años del reinado de la Tang, la influencia de los eunucos y de facciones políticas dentro de la corte se intensificó, generando conflictos que debilitaban la autoridad imperial. Las decisiones erróneas y las intrigas palaciegas provocaban vacíos de poder que eran aprovechados por líderes locales y generales ambiciosos,
erosionando la cohesión de un imperio que había sido altamente centralizado y eficiente durante siglos. Además, la presión fiscal y los problemas económicos comenzaron a generar descontento entre los campesinos y trabajadores urbanos, lo que derivó en revueltas populares que reflejaban la fragilidad social que podía surgir incluso en un periodo de gran prosperidad. Otro factor crucial en el declive Tang fue la creciente amenaza de fuerzas externas. Las incursiones de tribus nómadas en las fronteras norte y oeste desafiaban la seguridad del imperio y obligaban a desviar recursos militares y financieros que, a largo plazo, debilitaban otras áreas críticas de administración y defensa. La combinación de problemas internos y amenazas externas creó un ciclo difícil de romper, donde cada crisis aumentaba la vulnerabilidad del imperio y reducía su capacidad para recuperarse rápidamente. A pesar de estos desafíos, la Tang logró mantener estabilidad relativa durante mucho tiempo, un testimonio de la solidez de sus instituciones y de la visión de sus gobernantes anteriores. Sin embargo, incluso en su declive, la dinastía Tang dejó lecciones fundamentales que aún hoy son estudiadas por historiadores y líderes. Una de estas lecciones es la importancia de un equilibrio entre centralización y flexibilidad. Un gobierno fuerte necesita estructuras eficientes, pero también debe ser capaz de adaptarse a los cambios sociales y políticos para evitar colapsos. Otra lección es el valor de la tolerancia y la diversidad cultural. La apertura de la Tang a religiones extranjeras, comercio internacional y pensamiento diverso fue una fuente de fortaleza que contribuyó a su legado duradero. Además, la inversión en educación y cultura no solo enriqueció a la sociedad, sino que aseguró que incluso después de la caída política, el conocimiento, el arte y la filosofía continuaran influenciando a generaciones futuras. El declive de la Tang no ocurrió de manera abrupta, sino que fue un proceso gradual que permitió que su legado se consolidara. A medida que los últimos emperadores enfrentaban rebeliones y desafíos, las ideas, tecnologías y tradiciones que florecieron durante su época continuaron propagándose, asegurando que la grandeza de la dinastía Tang sobreviviera más allá de su existencia política. Esto nos enseña que el verdadero impacto de un imperio no se mide únicamente por su duración o poder militar, sino por la profundidad y permanencia de su influencia cultural, social y científica. Al observar la caída de la Tang, comprendemos que incluso los periodos más gloriosos están sujetos a imperfecciones humanas y desafíos inevitables. Sin embargo, la capacidad del imperio para dejar un legado que trascendiera su propio declive es lo que realmente lo convierte en un referente histórico. La historia de la Tang nos muestra que la grandeza no está exenta de vulnerabilidades, pero que los logros alcanzados en administración, cultura, economía y diplomacia pueden resonar a través de los siglos, inspirando admiración y estudio incluso después de la desaparición política del imperio.